ya hay más de 36.000 personas que han sido contagiadas, para ser más exacta, 36.976, y hemos registrado más de 1.000 personas, 1.051 personas que han fallecido lamentablemente. Tenemos casi 5.000 pacientes hospitalizados y hay una ocupación de las camas de UCI, de emergencia, de cuidados intensivos, de 651 camas. Estamos en una situación crítica en este momento porque ya estamos llegando a los puntos donde el servicio sanitario está llegando a sus límites. No es que tuviéramos un servicio sanitario muy preparado, pero obviamente este periodo largo que tenemos ya de cuarentena, que empezó en marzo, ha significado el poder cubrir esas falencias en la medida de lo posible, pero los contagios han continuado porque nuestro país, al igual que México, es un país donde a pesar de que el crecimiento económico se ha dado, hay un alto grado de informalidad y mucha gente ha perdido sus empleos, particularmente esos empleos que son de carácter informal, y lo que ha generado pues es que, por ejemplo, se haya dado un fenómeno de migración que se está generando en estos momentos importante de los poblados más pobres de los centros urbanos hacia el campo, volver hacia las zonas rurales. Y que lamentablemente es difícil de atender porque hay que controlar que el contagio se vaya a las zonas rurales, ¿no? Entonces estamos viendo varios fenómenos en simultáneo que son bastante difíciles. Sin embargo, Perú está haciendo una fuerte inversión, más del 12%, diría yo, del PBI, del Producto Bruto Interno, se está destinando a buscar salidas, tanto en lo sanitario como en dar, por ejemplo, lo que es insumos, gastos en las respiradoras artificiales, eso. También se está gastando muchísimo en lo que es la atención al consumo de esas personas, de los más vulnerables, dándole unos bonos importantes que han ido cambiando a lo largo del tiempo, conforme ha ido avanzando la cuarentena. Y se ha generado también un fondo para las pequeñas y microempresas, y un fondo que se llama Reactiva Perú, que es un fondo que también va a contribuir al restablecimiento de la actividad productiva que esperemos comience a partir de la primera semana de mayo, pero solamente de manera paulatina. O sea, va a ser muy limitado la reincorporación económica, pero vemos por un lado el costo económico que se está generando, que es enorme, y el costo de vidas. Entonces tenemos que hacer un balance alrededor de eso, ¿no? Alex. Sí, vicepresidenta, a mí me gustaría preguntarle sobre el papel que ha jugado el diagnóstico oportuno de los pacientes con COVID-19. Me parece que en toda esta región se ha pues un poco entrado en polémica de qué tanto beneficia hacer una cantidad de pruebas masivas. ¿Qué papel ha jugado el diagnóstico en Perú? Bueno, yo creo que ha sido importante. Sin embargo, ha habido mucha crítica al que el diagnóstico no ha ido con un seguimiento. La crítica que hacen los especialistas, yo no soy médico evidentemente, es que las pruebas moleculares son muy buenas, pero se han hecho una proporción, digamos, como el 40%, más del 60% son las pruebas rápidas. Y eso lo que ayuda es dar seguimiento dónde están las personas que deberían ser seguidas, en el sentido de que si han sido contagiados, entonces esas personas, sus familiares, sus vínculos más cercanos o los que han tenido contacto deben ser aislados del resto de la población para que el resto de la población pueda seguir con su actividad. En ese momento realmente eso no se ha dado como debería haber sido, ¿no? Yo creo que ha habido muchas fallas en el aislamiento, y entonces lo que ha generado es que el aislamiento sea total de la comunidad, ¿no? Entonces hoy día sí se está aplicando un proceso de seguimiento comunitario, como le están llamando, y que está dirigido por parte de las Fuerzas Armadas para poder seguir adecuadamente, proteger y aislar a estas personas y reducir los riesgos de contagio. Pero no es solamente las pruebas, como digo, sino tiene que haber un adecuado seguimiento. Claro. Déjame incorporar a esta mesa de trabajo a Paco Ramírez. Paco, te saludo con mucho gusto. Adelante. Muchas gracias Alejandro Yolí. Gracias, vicepresidenta. Un gusto tenerla aquí en Mega Noticias CBC. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Déjeme preguntarle esto. Escuchaba yo hace un momento más de 36,000 contagios. El número de muertos debe de ser, no tengo el dato, debe de ser también alto para el Perú.
¿Cómo enfrentar toda esta situación con el encargo que tiene? Es muy difícil, bueno, la situación política había cambiado encima, entonces, pero bueno, nosotros desde donde estamos siguiendo la cuarentena también, damos todo el soporte que podamos desde nuestro punto de vista y creo que aquí no hay ninguna distancia política en la cual hay que evitarla, más bien hay que ayudar a que el presidente y su equipo pueda lograr la mayor contención del mal, ¿no? Digamos, no se va a evitar los contagios, van a haber fallecimientos, lo que mencioné son 1.051 fallecimientos a la fecha registrados, ¿no? Pero lo que hay que bajar es el riesgo de que colapse el sistema de salud. Ese es el tema, y bueno, no solo es el sistema de salud, también el tema de las áreas donde, por ejemplo, tenemos los penales, donde tenemos a los prisioneros de haber cometido crímenes, tenemos que contener ese tema también, porque pueden ahí ser áreas de alto contagio. Los colegios, hoy día no estamos dando clases desde que empezó la cuarentena, el 15 de marzo, y no va a haber colegios ni universidades, creo que hasta finales de año, entonces todo se está convirtiendo en una educación virtual. En fin, hay un montón de formas y mecanismos de contención que hay que aplicar, que son básicamente los mecanismos de una guerra. No estamos en una situación fácil. Lamentablemente también nos hemos dado el Congreso nuevo, que fue electo hace no mucho, en marzo, en enero, pero comenzó sus funciones en abril, ha entrado en una colisión hoy día aprobando un proyecto de ley que tenía sobre los fondos de pensiones que va a afectar al sistema financiero, cuando lo que queríamos era tener un sistema financiero que apoye más a la pequeña y mediana empresa y que reactive la liquidez de la economía como un todo. Ahora le están generando un problema serio porque han aprobado una ley que no debió haber sido aprobada respecto a los fondos de pensiones, que básicamente reparte los fondos de pensiones de manera equivocada porque es regresiva, o sea, beneficia a los que más tienen y no a los que más necesitan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no deberían existir. Yo creo que los políticos debemos trabajar en este momento apoyando a las políticas de Estado para reducir los riesgos sanitarios que son tan fuertes debido a esta enfermedad que es algo que no conocíamos y que tiene impactos muy grandes en la sociedad, ¿no? Vicepresidente, usted decía que pues estaban haciendo un esfuerzo porque no se colapsara el sistema de salud. Sin embargo, pues ya vemos varias zonas del Perú que pues evidentemente ya enfrentan esta situación de saturación de hospitales. Ya vemos incluso algunas imágenes de agencias internacionales de cuerpos en bolsas amontonados, una situación que evidentemente pues todos los países están tratando de evitar, pero que independientemente de las medidas que se tomen, parece que la epidemia es tan grande, tan grave y que tiene un crecimiento tan exponencial que es difícil controlarla. ¿Ustedes están preparándose en medio de esta crisis política para el colapso del sistema de salud, para tener que pedir incluso algún tipo de ayuda emergente para poder resolver la situación en términos de salud? Digamos, en términos de recursos económicos, Perú felizmente había generado un proceso de ahorro bastante importante y por eso es que puede tener un gasto como el que está acometiendo, ¿no? Está, digamos, poniendo todos los recursos hacia el esfuerzo de, como digo, por un lado, evitar el colapso del sistema. Estamos en los puntos más altos, yo creo, espero que así sea, sí. Y que también, por el otro lado, el Perú tiene que impulsar que otra vez volvamos a ser una economía dinámica, ¿no? Entonces, no, en términos de recursos económicos, yo no creo que haya ausencia. Lo que está faltando es capacidad de gestión. Es bien difícil un sistema de salud que no estaba preparado para algo como esto. Ningún sistema de salud estaba preparado, pero el nuestro estaba bastante débil porque había estado muy fragmentado. Yo creo que los procesos de reforma que habían comenzado a darse estaban retrasados, ¿no? Había hospitales, pero no hay suficientes médicos o personas dedicadas al servicio de salud pública, ¿no? Entonces, no teníamos, en provincias, sobre todo en las regiones, no teníamos suficientes crematorios, por ejemplo. Entonces, esto genera, pues, estos procesos de embudo que se están generando en algunas regiones. Y por el otro lado,
al principio la población no tomó tan en serio el tema del contagio. Hoy día yo creo que ya estamos todos convencidos de que lo mejor que nos teníamos que hacer era cuidarnos con la cuarentena. Sin embargo, vuelvo a insistir, hay un grupo de la población, sobre todo muy vulnerable, que está regresando al ámbito rural, y eso es lo peligroso, porque en el ámbito rural no estábamos teniendo estas enfermedades, este virus, y tenemos que contenerlo para evitar que llegue a esas áreas, ¿no? Donde hay menos servicios además, ¿no? Como en la región de Loreto. Loreto es una zona donde hubo más bien desorden. Yo diría que hubo un proceso de desorden, no obedecieron a las reglas de cuarentena. Lambayeque también fue una de las ciudades donde se tuvo que incrementar el toque de queda, por ejemplo, por ello, ¿no? Otras ciudades aprendieron y lo hicieron más rápido, Trujillo, etcétera. Pero las zonas rurales son áreas que no necesariamente están conectadas con las grandes ciudades donde vemos la acumulación de cadáveres o cosas por el estilo. Son áreas que están más dispersas, pero sí hay mucha población pobre. Entonces hay que evitar que esas áreas sean contaminadas, ¿no? Las industrias que se van a incorporar son aquellas que pueden mantener la distancia social, que pueden tener buenos protocolos de sanitario, etcétera, pero yo creo que el área rural, que es la más sensible, tenemos que protegerla. Vicepresidenta. Sí, adelante. Le iba a preguntar, hay varios expresidentes peruanos que están siendo investigados por corrupción. Ha habido varios procesos en contra de ellos y es una situación muy semejante en términos de corrupción, de señalamiento de funcionarios públicos, expresidentes, gobernantes, en nuestro país también. Son situaciones similares tanto en el Perú como en México. ¿Qué tan grave y qué tan profundo es el daño que le puede hacer una mala gestión, un tema de corrupción al interior del país al Perú en este momento, cuando observamos que no hay un sistema de salud listo o debilitado, cuando tienen índices de, por ejemplo, educación, pues también un tanto débiles, que enfrentan ahora ya el reto de levantarse económicamente, volver a ocupar los índices que tenían antes? ¿Qué tan profundo y grave es el impacto de la corrupción en el Perú? Lo ha sido en particular en el tema de la construcción de infraestructura, ¿no? Donde ha habido esta empresa corruptora brasilera, Odebrecht y otras más, que hicieron de esto un modo sistemático. Ahora, no sé si todas las personas investigadas son culpables, hoy están en proceso de investigación, así que creo que hay que ser prudentes en ese sentido, pero sí hay funcionarios que lo han hecho. Inclusive ahora en este gobierno acabamos de descubrir que ha habido funcionarios en el Ministerio de Policía del Interior, que es el equivalente a Gobernación, donde ha habido corrupción para la compra de mascarillas o uniformes, o sea, para los policías. O sea, es un pecado cometer delitos de corrupción y más aún con una pandemia, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que tener sistemas mucho más transparentes, mucho más claros, porque hacen un tremendo daño, porque las inversiones se hacen de manera equivocada, con gastos sobrevalorados, o sea, compras sobrevaloradas, que impiden que usemos los recursos públicos que son tan difíciles de captar de la población, los usemos mal. Y efectivamente pues no se hagan las obras como deben ser y terminemos generando una falencia importante en servicios básicos como salud, educación, seguridad, etcétera, ¿no? Es grave el hecho de que países como los nuestros se vean enfrentados a delitos de esa naturaleza, ¿no? Adelante, Alejandro. Sí, preguntarle sobre este tema de las comparaciones que posiblemente podríamos hacer en nuestro país, de cuánto han invertido algunos otros países para poder salir adelante de la crisis. ¿Cuánto del PIB ha destinado Perú para atender esta crisis y en qué sectores particularmente lo ha gastado? Bueno, la oferta que ha hecho el Ministerio de Economía es 12% del Producto Bruto Interno. Ese 12% del Producto Bruto Interno se reparte en todo lo que es servicios de salud pública, que es un reacomodo de los gastos que estaban programados en el presupuesto para atender rápidamente la emergencia y atender el tema sanitario. El otro espacio donde se ha comenzado a trabajar es en beneficios a la población. Los fondos que se están destinando, que son muy grandes, para poder dar subsidios directos a la población, sobre todo la más vulnerable.
Se ha dado un beneficio, el último ha sido un bono que le llamamos un bono universal de 760 soles o 780 soles para casi el 75% de las familias. Entonces es un bono muy importante y que duplica lo que ya se había entregado. El otro fondo importante es los fondos para dar liquidez a la economía. Se está dando un fondo de 30.000 millones de soles por el Banco Central con una garantía del gobierno central que llega hasta el 98% de garantía para poder dar créditos muy baratos a las empresas y que puedan cubrir su liquidez y sus gastos de corto plazo, digamos, ¿no? Su pago de salarios, pago de proveedores, etcétera. Que este monto y nunca ha sucedido, es un tremendo monto que estamos dando al país, y las ofertas que se han dado de tasas de interés han sido bien bajas, por lo menos porque se está haciendo por subastas, y los bancos están subastando pues a tasas de alrededor del 1% para los montos mayores y hasta 2 o 3% para montos más pequeños, como es el caso para pago montos de préstamos de 10.000 soles o cosas por el estilo. Pero lo que da son tasas bien bajas de interés que ayudan por lo menos al sector productivo a volverse en casa. Eso significa, además, la liberación de los fondos de una parte de los fondos de pensiones, más la liberación de parte de lo que eran el fondo de compensación cuando uno sale despedido de un trabajo, pierde su trabajo, los CTS, que significa más o menos el 12% del PIB nacional, ¿no? Es un monto enorme. Y se piensa que vamos a tener un déficit fiscal de aproximadamente 10%, como nunca lo hemos tenido, un país que siempre ha estado muy cerca al 1% de déficit o con superávit, ¿no? Sí. Mercedes Arauz, actual vicepresidente de Perú, déjame hacerte esta pregunta para que nuestro auditorio en México y principalmente quienes nos siguen en el resto del mundo a través de las distintas plataformas de Mega Noticias TVC pudiéramos entender. Hoy por hoy eres vicepresidente de Perú, presentaste tu renuncia hace, que será cosa de un mes más o menos, si no mal tengo el dato. No, en septiembre del año pasado. Así es. ¿Y cuál es el momento que vives? ¿Hacia dónde va Mercedes Arauz y hacia dónde va Perú? ¿Van juntos? En este momento sigo siendo vicepresidente, es cierto. El Congreso tiene que aceptar mi renuncia. Yo renuncié cuando se cerró el Congreso anterior porque no estaba de acuerdo, y creo que por las formas, básicamente creo que no era una forma constitucional, y aunque haya habido una votación del Tribunal Constitucional, ha sido una votación 4-3 donde se aprueba lo que sucedió, pero realmente pues es dudable la constitucionalidad de los hechos. Creo que no debió ser de esa manera. No porque favorecía a ningún partido en particular, yo creo que al contrario, el Congreso no debió portarse como se debió portar durante mucho tiempo. Sin embargo, bueno, dadas las circunstancias, todavía no se ha dado la aceptación de mi renuncia, y por el momento guardo la debida compostura y la distancia con el gobierno por respeto también a sus decisiones, ¿no? Creo que en este momento en particular, mis diferencias políticas que pueden haber existido con el presidente pasan a un segundo plano, y lo más importante es apoyar a que el gobierno tenga éxito en la lucha contra esta pandemia, ¿no? Vicepresidente, ¿qué tanto puede afectar esta situación política que se vive en el Perú en este proceso de levantamiento de las restricciones, el acuerdo económico que se debe de tomar con miras a la recuperación económica del Perú, en términos incluso de gobernabilidad, de reducción de la violencia, etcétera? Yo creo que es importante que haya la vuelta paulatina, como se está planteando. Se ha planteado un proceso de 4 etapas, una vuelta paulatina a la actividad productiva. Esas 4 etapas se prolongan hasta agosto, y siempre con una habilidad de ir revisando de acuerdo a cómo vaya el contagio, ¿no? ¿Por qué es necesario? Porque la gente se está quedando sin empleo, la gente está comenzando a sentir hambre, la gente por lo tanto está tratando de retornar al campo en vez de quedarse en las ciudades. Necesitamos darles trabajo.
El trabajo es la única forma de sostener esas familias, que puedan pagar sus alquileres, que puedan pagar su comida y que no estén saliendo, que realmente se mantengan en sus hogares y puedan hacer, digamos, solamente las salidas básicas que se necesiten y así evitar pues cualquier irrupción de violencia social, ¿no? Eso es por eso importante que haya una recuperación de la vida laboral otra vez, ¿no? Pero obviamente eso significa que tenemos que hacer grandes reformas de largo plazo, porque nosotros cuando entramos al gobierno, nuestro gran propuesta era trabajar para reducir la informalidad. Hoy día nos está cobrando el costo social el tener una informalidad tan grande. Más del 70% de los empleados, de los trabajadores son informales. Y el costo es la pobreza a la cual estamos llegando otra vez de vuelta cuando habíamos vencido en gran medida a la pobreza, el tema de situaciones de informalidad y no poder combatir como quisiéramos la pandemia, ¿no? Mercedes, déjeme preguntarle nada más sobre el papel que han jugado pues los países latinoamericanos respecto a este manejo de la pandemia. Si bien tuvimos algunas lecciones puntuales en España, en Italia, parece ser que los gobiernos latinoamericanos no tomaron las previsiones. ¿Se trata de un tema de prever con dinero? ¿Eso era la diferencia para no tener estos casos tan críticos? Yo no creo que sea un tema de dinero, creo que ha sido un tema de gestión. Los modelos de gestión son muy burocráticos. En el caso de Perú, por lo menos puedo decirlo. Luego yo creo que Perú, Colombia, Chile, Ecuador, cada uno ha tenido sus fenómenos propios, ¿no? Y que, hablando de Sudamérica, ¿no? Y algunos han sido más o menos exitosos. Chile ha tenido un sistema mucho más ordenado, quizás porque es más formal, a diferencia de lo que es Perú. Colombia está teniendo también éxitos más en algunas cosas, no tantos como en otros como Perú. Ecuador lamentablemente tuvo la desgracia de Guayaquil, que fue ya inmanejable, y ahí sí parece que el sistema sanitario no colapsó muy pronto. Y bueno, creemos que tenemos que seguir conversando en los países para encontrar soluciones colectivas, ¿no? Porque eventualmente el mundo está cambiando. Y creo que nosotros tenemos que unirnos para poder ser países igual con México, como siempre lo hemos soñado, ¿no? La Alianza del Pacífico, no solamente por ser un tema de acciones comerciales, sino por un tema de realmente unirnos mirando el futuro como países que tenemos que desarrollarnos, generar cadenas de valor conjuntas hacia futuro, para, por un lado, ser menos dependientes, pero también ser capaces de tener fortaleza frente al mundo, ¿no? O sea, ustedes han comentado las dificultades que hay hoy en el mercado para conseguir los insumos médicos, los respiradores artificiales y esas cosas. Tenemos que estar preparados como conjunto, como países en América Latina, sin ser proteccionistas, pero buscar ser capaces de generar más conocimiento, más investigación y más inversión en poder tener una capacidad de ser autosostenibles también, ¿no? Te agradecemos el tiempo para Mega Noticias TVC a Mercedes Arauz, vicepresidenta del Perú. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga.